En la historia de hoy veremos cómo Dios saca a sus hijos, aún de los pozos más profundos. Bienvenidos a Historias de la Vía. Historias de la Vía. Bienvenidos a un capítulo más de Historias de la Vía. Hoy con un invitado muy especial. Él es el pastor Adrián Villamizar, docente de nuestra Corporación Universitaria Adventista, un pastor que tiene muchos talentos, entre otros la música. Y bueno, en esta oportunidad hablaremos, Adrián, de corazón a corazón en este trayecto. ¿Hacia dónde vamos? Primero que todo, bienvenido. Gracias por la invitación, gracias por darnos esta oportunidad. Y bueno, vamos avanzando hacia el Parque de los Pies Descalzos. ¿Y por qué al Parque de los Pies Descalzos? Bueno, hay historias de vida, ¿no? Allí hay momentos e inicios. Antes de casarme, ahí estuve con mi novia precisamente y era el lugar que íbamos de forma humilde, el lugar accesible para poder ir en bus. Bueno, ahí ya nos contarás qué pasó. Pero hablemos de tu niñez. Un jovencito nacido en Pamplona, norte de Santander, un clima bien interesante, bien bonito, una ciudad universitaria. ¿Cómo fue esos inicios en tu vida, Adrián? Bien lejos del evangelio, ¿no? Totalmente, crecido en familia normal, típicas de Pamplona, cuando Pamplona era un pueblo bien pequeñito y bien frío. Familias convencionales, ¿no? Muy unidas entre sí, celebrando todas las fiestas juntos. Así que podemos decir que fue una niñez muy normal dentro de lo que cabe hasta cierto punto allá en Pamplona. ¿Y tu juventud? Bueno, ya en la juventud ahí sí nos descarriamos un poco. Estuvimos allá. Pamplona es un lugar de mucha gente artesana y mi familia pues también muy artesana, muy dada a la música que es conocida a nivel mundial como vieja guardia, que es música como el rock. Entonces ese fue mi ambiente juvenil, así crecí yo en ese ambiente, permeado por todos esos asuntos. Pero fue una juventud muy deportiva, practicando capoeira para todos los que lo conocen, practicando atletismo también. Fue una juventud muy activa en el deporte en realidad. ¿Y el capoeira lo aprendiste en el colegio, en la calle? Estaba así, allá llegó por primera vez el capoeira a Pamplona hace muchos años y empezamos a entrenar, después hizo parte de la universidad, pero siempre era con un instructor de otro lugar. ¿Y tú lo hacías por salud, por hábito, por disciplina? Por amor a lo que se llama el free running o parkour, que era que me gustaba mucho. Entonces vi que el capoeira, como era arte marcial mezclada con acrobacias, me gustó mucho, pero siempre fui muy deportista, al atletismo sobre todo, muy dado al atletismo y al baloncesto. Al baloncesto. Adrián, ¿y la música? ¿Dónde adoptaste ese talento? Bueno, mi mamá canta. Mi mamá no es crecida en la iglesia, así que mi mamá cantaba en orquestas de música pues secular y se heredó ese talento. Yo no tengo fotos en esa época en Pamplona, o en esa época no era uno de fotos, y si se sacaba una foto pues el milagro que persistiera, pero era con mariachi. Yo me vestía de mariachi para cantar en el parque o en los eventos, cantaba bastante música romántica o mariachi. Ah, mariachi. Sí, ¿Y tocabas un instrumento? No, Pedrito Fernández era mi referente. No, señor, cero instrumentos. Hasta el momento, cero instrumentos. Ah, ok. Solo cantar, vocal. Solo vocal. Vocal, sí. ¿Y eso del rock, cómo te metiste en el rock? Recién salido de la iglesia, porque yo conocí el evangelio después como a los 13 años. Y después me salí por un aproximado de 8 años. Y en mi familia, el rock, obviamente. Pero todo eso es muy progresivo, porque el rock es una música ruidosa al principio para el que no le gusta, así que fue algo muy progresivo, pero la familia permeada del rock totalmente, la música y el gusto por la música, obviamente, y por las notas altas, entonces lo llevan a uno a ese mundo. Y allí tú tenías la oportunidad de compartir de pronto en una banda también.
¿Cantabas? Sí, canté más que en una banda, pues uno iba a los conciertos y cuando los muchachos se reunían a cantar, cantábamos. Ahí fue donde descubrí el registro vocal que tengo. Claro que sí, que eres un tenor, Sí, un primer señor. tenor. Así es, ahí fue donde lo descubrimos. Adrián, ¿y la pinta de rockero cómo era? No, en esa época el pantalón estrés no existía, así que uno entubaba los pantalones máquina y yo me los ponía con 2 bolsas en los pies para que pudiera entrar. Y en la noche para sacarlo, pues le tocaba a mi hermana y entre todos quitábamos el pantalón, pero eso era entubado así bien criollo, no es como ahora que toda la ropa es entubada. ¿Y el cabello? Ese sí se tardó unos buenos años, hasta la cintura lo tuve, ¡Wow! cintura, aretes también y tatuajes. Ajá, no pueden faltar No, eso en es- un rockero. Sí, antes el Señor me encontró otra vez, o si no, ¿cuántos nos hubiésemos hecho? ¿Y hasta dónde caíste en ese mundo, Adrián? Las drogas, obviamente. Ahí fumaba diariamente. Y aparte de eso, pues yo iba en el 4º semestre de enfermería profesional y porque en las prácticas clínicas no aceptaban hombres con pelo largo, preferí dedicarme a hacer pulseras, collares y venderlas en el parque. A eso me dediqué. Y dejaste tu enfermería profesional. Sí, así fue, el pelo era más importante. ¿Y tu mami y la familia? No. Empezando por el tatuaje, mi mamá me dijo que no me iba a pagar más la carrera, pero eso no importó. Y segundo, pues mi mamá aceptó la decisión, pero ella siguió pagando como un año la carrera porque todo era créditos, así que no fue fácil. La cara de tristeza de mi mamá o el verme los sábados cuando ella salía de la iglesia, después de yo haber sido adventista, predicador en los camporís, cantante en los cultos, pues verme así en esa situación era algo que no podía ocultar. Bueno, eso lo vamos a seguir hablando porque ya estamos llegando a nuestro lugar de destino y vamos a hablar de tu esposa, de tu novia en ese momento, pero vamos a seguir hablando de dónde te sacó el Señor. Ok. Bueno, Adrián, ya estamos en el Parque de los Pies Descalzos. ¿Qué es lo significativo para ti en este lugar tan bonito? Bueno, después de haber llegado a la universidad, pues uno llega muy humilde y el Señor preparó hasta la persona que iba a estar conmigo, que es actualmente quien es mi esposa. Pero cuando éramos novios, este era como el lugar bonito de venir. Veníamos en bus, bajábamos en bus y yo traje a mi esposa aquí, con lo que logré reunir un tiempo y la traje a comer helado. Y cuando yo la traje a comer helado, le dije, pida el que quiera. Y ella pidió un helado, o sea, literalmente era como un heladito costoso. Y después yo tuve que pedir una paletica casi de agua, más sencillita. Y cuando la señora me devuelve los vueltos, en pesos colombianos eran 500 pesos. El bus costaba como 1.800 en esa época. Así que yo le dije a mi esposa, a mi novia en ese momento, no sabía cómo decirle, porque resulta y pasa de pastor, de que cuando veníamos bajando ella me dijo, no bajemos en bus, bajemos caminando y subimos en bus. Claro, bajamos caminando de la mano, esa época tan maravillosa, y de para arriba me tocó decirle que ya no podíamos subir en bus, sino que teníamos que subir a pie. Claro, ella por el amor me dijo que sí, subimos. Lo que pasó fue que mi esposa, después de que estábamos casados, me confesó que ese día estaba estrenándose unos zapatos y que le habían pelado, le habían hecho ampolla en el pie y ella le decía a Dios, Dios, menos mal que vamos a subir en bus. Así que esos momentos de la vida son importantes porque mi esposa ha complementado mi ministerio, mi vida. Hemos vivido muchas cosas juntos, el Señor nos ha regalado 2 hijos y podemos decir que hasta el momento Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Has vuelto con ellos a este lugar, ya Sí. con tus hijos? Estuvimos ya aquí los 4 y ahí sí pidieron el helado que querían. Ay, sí, lo que quiera. Ahí sí fue diferente, pero es rico ver cómo Dios nos va guiando y lo importante de saber quemar las etapas a su tiempo. El Señor nos va ¿Y guiando. qué lección le das a tus hijos aprendida de esa situación? A ellos les toca una vida diferente, ¿no? Muy diferente. Por eso con mi esposa tratamos de mostrarles que en realidad no lo tenemos todo, que tenemos mucho por aprender y que a veces pasar necesidades forman nuestro carácter. Y que lo que se adquiere con sacrificio tiene mayor valor, Adrián. Totalmente. Ellos no lo ven porque ellos lo tienen todo, pero ellos sí aprendieron que sus papás, nosotros les contamos constantemente las historias porque mi esposa tiene un hogar muy humilde también, les contamos cómo hemos crecido hasta el momento. Pues bueno, Adrián, te invito a que nos comamos un helado y nos vamos en carro. Ahora sí. Qué bueno, listo, Bueno, vamos. pastor. Bien. Bueno, Adrián, ¿ahora hacia dónde vamos? Ahora vamos a un lugar muy especial, Colegio Adventista Simón Bolívar, aquí en Medellín, Colombia. Ah, qué interesante. Bueno, mientras llegamos a ese lugar, ¿qué tal si hablamos
retomemos esto, ¿de dónde te sacó el Señor? Ese llamado interesante, pero ¿hasta dónde tocaste fondo? Decías el rock, una cantidad de cosas. Sigamos hablando de esto. Bueno, ya después de haberme acostumbrado a la vida sin carrera, sin seguir estudiando, pues ahí fue donde vinieron los peores recaídas, ¿no? Ya porque decidí que no iba a ser profesional, entonces empecé a vender las pulseras, a hacer en el parque, a relacionarme con personas que no debía, hasta el punto de tener contacto con personas luciferianas, personas que tenían contacto con el satanismo, y vinculé el mundo del rock y el heavy metal, de cierta forma, con alguna música que era muy pesada, hasta el punto que el ambiente, cuando uno escuchaba esa música, se hacía muy denso. Estando en ese lugar, la memoria de alguien que estuvo en la iglesia se manifiesta, porque de cierta forma siempre sentía como esa voz, ¿no? Ese llamado de Dios, que no me apartara mucho, aparte de las oraciones de mi mamá, obviamente, y de los miembros de la iglesia. Así que en ese mundo estábamos hasta el momento, ahí estábamos, totalmente sumergidos ahí. Pero hay algo interesante, pastor, mire, en esa época las películas se veían en CD, y un día mi mamá estaba viendo una película y la dejó ahí en pause, y cuando ella se fue el sábado para la iglesia yo le puse play. Lo que yo no esperaba con esa película es que yo empecé a llorar durante toda la película mientras que la veía. Y lloraba y lloraba, y yo decía... ¿Y de qué era la película? Ahí vamos a ese punto. Y claro, cuando yo vi que pasaba todo eso, yo dije, wow, ¿dónde estoy? Pues la película es la Última Batalla, que es una película muy clásica, muy viejita. Pero cuando yo terminé de ver la película y vi lo que le pasaba a Luca, yo dije, oiga, yo soy ese. Así que me sequé las lágrimas, esperé que llegara mi mamá ese mediodía, y yo le dije, mamá, ¿será que si el próximo sábado yo voy a la iglesia pasa algo? La reacción de mi mamá fue decir, no, hijo, tranquilo. Ella se fue a su cuarto, cerró la puerta y se quedó allá. Y ahí empezó todo, ahí empezó la transformación, porque de ahí para allá la voz del Espíritu Santo no se acalló. Y todo el tiempo, y preciso, coincidencias divinas, inicia una campaña evangelística en esa semana. Empecé a asistir, y bueno, empecé a cambiar muchas cosas. Los afiches, mi cuarto era un cuarto lleno de afiches. Mi casa era un lugar de culto para eso, porque yo ponía mi música todo el tiempo, a todo volumen, siempre estaba en eso. Empezó la transformación, pastor. Y ahí es donde empieza lo difícil, ¿no? Porque mi lucha para salir de ese mundo fue física. Yo me arrodillaba para orar, me sacudían, veía demonios por todas partes, se me aparecieron demonios, me decían cosas, me lastimaban. O sea, fue una lucha impresionante para salir, hasta el día que me bauticé. Ese día todas las luchas cesaron, pero así contándolo rápidamente, lo que más me costó a mi trabajo fue cortarme el cabello, que fue lo último que hice. ¿Cómo te recibió la iglesia ese primer sábado que estuviste con tal vez todavía tus chaquetas, tu pinta, tu cabello? No, eso fue... voy a contextualizarlos, pastor. Resulta y pasa que yo soy de esos casos raros donde el pastor de distrito me dejó cantar en un sábado en el culto divino con el pelo largo, el especial de culto. ¿Cómo fue eso? El pastor me apreciaba mucho. Y yo me acerqué un día y le dije, pastor, quiero cantar un especial. Claro, él me miró y me dije, ¿no te habías bautizado? No, ni siquiera había querido regresar a la iglesia, no había visto la película ni siquiera. Ok. Y entonces el pastor me mira y me dice, usted sabe que si yo lo dejo cantar tengo problemas. Y en fin, el pastor dijo, no, echémonos al ruedo, y me dejó cantar en el especial del culto divino. ¿Sabes, Adrián, que ese pastor me contó una vez? Dijo, yo tenía una dicotomía, o me echaba encima a mi iglesia y a la junta, o podía perder a Adrián para siempre. Y yo dije, prefiero enfrentar a la junta. Y sabes que esa iglesia amó ese momento y lo recuerda mucho con cariño. Sí. Después me contaron detrás de cámaras, Adrián. Por eso quería contextualizarlos, porque cuando yo regresé a la iglesia, por lo general llega un hombre de pelo largo y la iglesia se asombra, ¿no? Para ellos fue una emoción después de tanto tiempo estar ahí. Y eso es lo que yo digo, ayudó mucho la voz del Espíritu Santo, el amor del pastor y el amor de la iglesia fueron fundamentales para regresar. Amén, amén, gloria a Dios. Adrián, ¿y ese llamado
de estudiar teología, o sea, no solamente ser un joven cristiano, sino ahora ser un pastor, ¿dónde aparece? A ver, yo tengo esa pregunta en el sentido de que abrí una guía de estudio de escuela sabática y cayó una hojita. Después de que me bauticé, cayó una hojita que decía: ven a estudiar a la UNAC. Y lo único que yo vi parecido a lo que yo había estudiado alguna vez fue atención prehospitalaria. Y yo dije, bueno, vámonos a estudiar eso. Esta es la hora que yo me pregunto por qué apliqué para teología. No me acuerdo por qué lo hice, solo sé que el pastor me motivó, me ayudó, y los papeles en esa época se recibían en octubre. Y yo estaba tan emocionado porque llevaba menos de un mes de haberme bautizado y los mandé en julio. Y cuando los mandé en julio, pues se fueron, y a la semana me llaman de la universidad a decirme que en esos días renunció alguien y que mis papeles estaban ahí, que si me gustaría irme a estudiar. Las cosas providenciales del Señor. Muy bien, Adrián, estamos llegando a nuestro destino y ya vamos a contar otra partecita también de tu vida. Bueno, Adrián, ahora estamos en el Colegio Adventista Simón Bolívar de Medellín, en Colombia. ¿Por qué este lugar es importante para ti? Bueno, este lugar es importante porque aquí fue el inicio de mi vida ministerial, ¿cierto? O magisterial, diría yo. Este fue el primer lugar donde trabajé antes de graduarme. El colegio, el profe Darío y la coordinadora académica en esa época, les tuve una semana de oración y les gustó. Y desde un año antes de graduarme me contrataron para trabajar aquí, antes de graduarme. ¿Ya tú tenías como el deseo de quedarte en esa parte de educación? Totalmente. Desde mi tercer semestre de teología yo descubrí que lo mío era el magisterio, la educación. Era un contenido pedagógico grande, gracias a grandes maestros que tuvimos ahí en la universidad. ¿Y de aquí a dónde pasas? Bueno, de aquí paso a unos años en el ministerio, a probar el ministerio, a ser ordenado como pastor, y probamos las dos facetas maravillosas. ¿Y volviste otra vez a un aula de clase? Ahora sí, hemos regresado a nivel ya universitario. Regresamos. Yo siempre he dicho que la vocación no se puede tirar definitivamente. Siempre nos arrastra hacia lo que queremos hacer y regresamos otra vez a la enseñanza. ¿Y dónde te sientes más cómodo? ¿Con los niños o con los jóvenes adultos? Bueno, ahí el corazón se divide, porque en todas las etapas la retribución del amor de ellos es tan importante que amo estar con los niños. Me encanta ser libre con los jóvenes y me encantan las mentes que van madurando de los universitarios. ¿Qué te quedó de tu trabajo aquí en el Colegio Simón Bolívar? Lo más interesante del Simón Bolívar es la influencia que tenía en las mentes de forma diaria en los estudiantes con respecto a una vida espiritual. Casos muy complejos de niños, de situaciones en familia. Totalmente. Es ahí donde algunas cosas del ministerio no se aplican por la complejidad que tiene un niño, un adolescente y el contexto familiar del que vienen. Totalmente difícil. ¿Y enseñabas Biblia? Sí, una de las materias era Biblia, totalmente, aunque no enseñaba Biblia como tal, ¿no? Se le conoce como Biblia técnicamente, pero en realidad se abordan otros aspectos de la vida. ¿Y esos niños cómo percibían la enseñanza religiosa, que muchos de ellos, por supuesto, no son adventistas? Esa parte de la vida fue la más interesante, porque tardé un año en lograr ser apreciado a través de la disciplina, porque la materia de Biblia es un literal momento donde ellos dicen vamos a perder el tiempo, así que fue difícil, pero lo más impresionante es cuando yo me encuentro un niño que le di clase en primero, que se está graduando de 11, dándome las gracias por todo lo que hicimos en el colegio. Adrián, ahora estás preparando futuros pastores. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué te ha preparado Dios en tu formación académica? ¿Qué estás terminando en tus estudios? Bueno, yo soy teólogo sistemático, esa fue mi línea totalmente. Así que estamos preparando a nuestros estudiantes en lo que es la consolidación de las doctrinas de la iglesia, e influir en la mente de ellos es maravilloso, porque ellos vienen enfocados en lo que quieren. Así que mi labor últimamente es enseñarles correctamente y de forma sistemática lo que enseñan las Escrituras. Tremenda responsabilidad. Muy grande, muy grande. Todo lo que digamos en el aula, ellos lo van a copiar o lo van a tomar como modelo para sus vidas, y eso los va a marcar siempre. Okay. Bueno, Adrián, deseo grandes bendiciones en tu función como docente
un pastor docente no es fácil encontrar, pero bueno, aquí estamos con uno en esta historia de la vía. Así es. Vamos a seguir nuestro camino. Bueno, Adrián, hablemos de esos milagros que suceden en la vida de todo cristiano. Y Dios hizo un gran milagro en tu vida, un milagro que fue reconocido por todo el mundo, literal. Así es. Bueno, pastor, fui trasladado a la isla de Providencia, donde todos los años hay amenazas de huracán, y tuvimos que vivir en mis últimos meses de ministerio un huracán categoría 5. Ese huracán como tal, pues nos llegó en cierta forma de sorpresa, porque se transformó en 5 mientras que estábamos refugiados. Pero lo más importante es que tuvimos que salir de 2 lugares, huir de 2 lugares, y nos tuvimos que refugiar en 2 lugares donde las personas tenían COVID, así que tuve que tomar esa decisión, ¿no? Con tu esposa y tus hijos. Todo, si era el COVID o era el huracán. Cuando llegamos a cierto lugar, a las 2 de la mañana me desperté porque no podía dormir. Y cuando salí me di cuenta que el techo de la casa se estaba moviendo, e increíblemente toda la casa esperó que yo tomara la decisión. Ellos dijeron que al baño y yo dije que afuera. Decidimos salir a la intemperie y cuando nosotros salimos el techo de la casa se cae sobre la casa. Luego nos refugiamos en otro lugar donde todos tenían COVID también, pero allí, tipo 2:30, 3 de la mañana, una ventana estalla y mi esposa sale expulsada contra una pared, yo hacia la cocina, y nuestros hijos ya no estaban con nosotros en las manos. Uno alcanza a pensar si en realidad han muerto o no. Pasaron todos esos pensamientos por mi cabeza, pero con mi esposa nos regresamos a buscar. ¿Y ese estallido qué fue, Adrián? ¿El huracán? Rompió, en ese momento llegó como a los 250 kilómetros por hora. Wow. Rompió una ventana de vidrio y claro, una ventana no, la casa estaba rodeada de ventanas de vidrio, así que el viento entró de forma abrupta por todas partes. Y cuando nos regresamos, encontramos a nuestros hijos debajo de los escombros. No fue fácil porque tuvimos que remover de todo y gritar sus nombres, pero los encontramos ahí. Lo más impresionante fue encontrarlos llenos de sangre. La mente del ser humano en ese momento piensa de todo, pero el instinto de supervivencia es maravilloso. Los alzamos, nos metimos a un baño. Ninguno de mis 2 hijos tenía heridas, así que en ese momento fue cuando yo empecé a desmayarme, porque yo tenía cortada la cabeza, la frente, las manos, los tendones se cortaron. Tú fuiste el herido, sí, no yo tus fui hijos. el herido, claro, al alzarlos y llevarlos, yo cuando los estaba buscando, lo que yo hice, porque las heridas estaban saliendo sangre de una forma impresionante, yo fui el que los llené de sangre. Así que los llevamos al baño y en ese momento fue cuando yo me empecé a desmayar. Mi esposa me pedía que no me muriera, que no la dejara. Y en ese momento yo me siento en el baño, quedo inútil totalmente. Y es donde viene lo más impresionante, pastor. De 6 a 7 de la mañana el huracán se quedó sobre Providencia. Las últimas paredes que nos quedaban empezaron a moverse. Y allí, entonces yo llamo a mi hijo pequeñito, porque mi hijo estaba a punto de sufrir un ataque de frío, se iba a empezar a dormir por el frío. Entonces yo tuve que llamarlo a mi lado y yo lo abracé y yo le dije a mi hijo, mira, vamos a morir, pero quiero que sepas que vamos a vernos con Jesús. Le di un beso, luego llamé a mi hija y mi hija me pregunta, me dice, papá, ¿vamos a morir? Yo le dije, sí, hija, pero vamos a estar en las manos de Jesús. Y luego llamo a mi esposa llevaba 4 horas con sus brazos arriba sosteniendo una ventana de vidrio para que no estallara sobre nosotros. Y los 4 nos despedimos, lloramos y le dijimos a Dios, estamos listos. En ese momento el temor a la muerte se fue y sabíamos que íbamos a ver a Jesús cuando nos desportáramos. Y bueno, todo pasó, no nos morimos, nos levantamos y yo le pregunté a Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo? Adrián, pero ninguno se resistió a decir, no nos vamos a morir, ¿No? ¿Ni los niños? No, nada, todos estábamos destrozados anímicamente. Wow. Y entonces, cuando salimos del huracán, que por cierto duramos 2 días comiendo una bebida gaseosa caliente con gomitas, vitamina C, porque fue lo único que encontramos, llegamos a otra isla que se llama San Andrés y en ese momento, yo llorando, porque lloraba mucho, empezaron a entrevistarme diferentes cadenas y entonces empezaron a llegar los mensajes, pastor. Literal, en cuestión de 1 minuto yo tenía más de 300 mensajes. Y empecé a mirarlo y me decían, pastor, desde Argentina, Cristo viene. Y luego empezaban desde Estados Unidos, pastor, Cristo viene, de todas partes. Y yo decía, ¿qué pasó? Y me dijeron, pastor, vimos su noticia y agradecemos que nos recuerde que Jesucristo viene. En ese momento yo le dije a Dios, ya ahora entiendo, no comparto tus métodos, pero bueno, impulsamos un poco lo que es la obra de Dios. Así que, pastor, después, ahora lo puedo contar con tranquilidad, pero cada vez que lo contaba, eso era quebrantamiento. Así que estamos hoy acá
y podemos decir que Cristo viene. Amén, amén. Y que cuida a sus hijos. Así es. Y que Dios sabe cuándo será el momento. Adrián, finalmente, ¿qué lecciones te quedan de tu vida y de esta historia que nos has contado en este viaje? Tengo la seguridad de que Dios no es inmutable. ¿Qué significa eso? Que Dios sí me escucha y se conmueve con mis oraciones. Y también tengo claro que Dios no planea solo. Él planea conmigo y de acuerdo a mis gustos y mis vocaciones, Dios me va guiando. Es decir, caminar con Dios sí es hablar con un amigo. Adrián, ¿y qué lecciones ha sacado tu esposa y tus hijos? Mi esposa ama el ministerio porque sabe que Dios nos ha probado que está con nosotros. Lo rico de ser probado, pastor, es que podemos decir que Dios sí es real, porque hemos sido probados de muchas formas, de muchas maneras. Amén. Gloria a Dios, Adrián, gracias por tu historia, gracias por tu compañía en este buen viaje y deseo que nuestro viaje próximo sea para la Canaán celestial y nos vemos allí con la ayuda del Señor. Y allá esperamos a todos los que nos puedan observar. Amén, amén. Seguro que sí. Dios te bendiga. Hubo un factor que influía mucho en las decisiones de mi adolescencia y era el ambiente alrededor de lo que yo vivía. Y era un ambiente por ese tiempo del sicariato, del narcotráfico. Esa época dura entonces, del país. Muy dura, muy dura. Entonces, las chicas no tenían muchas aspiraciones a veces, solamente como pasarla bueno y ser la novia o la esposa de personas así, porque era donde hubo mucho dinero. Ya terminé la oración y yo no sabía leer la Biblia. Lo que uno lee, le dicen, aprenda a estudiar los salmos y los evangelios. Pues abrí el salmo, que me parecían muy bonitos, y lo abrí así. Y encontré el Salmo 27, y cuando empecé a leer el Salmo 27, y llegué al versículo, era un salmo hermoso, y llegué al versículo 10, primera vez que yo escuché la voz de Dios hablándome al corazón y a la vida. Yo sentía a Dios hablándome ahí y me decía, Olga Liliana, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo Jehová te recogerá. Y yo no sabía que ese libro me iba a impactar de la manera como me impactó. ¿Qué libro era? El deseado de toda la gente. Wow. Ella me dijo, mira, me regalaron esto en la iglesia, tú sabes que a mí no me gusta leer, toma, te lo regalo. Entonces yo le dije, perfecto, dame lo que me gusta mucho.